¿Cuántas veces uno tiene en la cabeza esta frase? Ya no quiero ser valiente. Pues es justamente el título de este libro de relatos de Mariana Morfín. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, Mariana. Muchísimas Bienvenida a gracias, Calle 11. Ricardo, por el espacio y por la conversación que vamos a tener. Porque uno ve un texto publicado, entonces usted sabe que es un buen texto. Y te pregunto, pues esto es lo primero, ¿cómo se hizo la colección de estos relatos? ¿Cómo fueron juntándose antes de convertirse en parte de este libro? Sí, bueno, todo empieza probablemente cuando yo tengo como 13, 14 años, que alcanzo a ver una nota en el periódico de un feminicidio. En ese tiempo creo que ni siquiera se le llamaba así. Simplemente decía que habían asesinado a una niña de 12 años que se llama Fátima Quintana, y de hecho es la primera historia. Y me acuerdo pues quedarme un poco consternada, no entendía pues, tenía 12 años, ¿no? Yo pensaba, si hay un asesinato es por el narco o cualquier cosa que me parecía lógica y razonable. Pero no por ser mujer. No, en ese momento yo creo que nunca se me habría ocurrido. Y fue cuando leo eso, que de hecho mi mamá me quita el y dice, no, tú no puedes estar leyendo esas cosas, no sé qué. Te quita el periódico. Sí, digo, ya ni me acuerdo bien, pero me acuerdo que ni siquiera lo acabé de leer, como que vi el titular. Y años después, como en el 2019, que empezaron a estar pues ya en más conversaciones las marchas y toda esta parte, yo me vuelvo a encontrar con la noticia de esta niña, pero yo me acordaba la foto que salía en el periódico y la misma foto. Y fue entonces que, Fátima te habló. pues, no sé, puede ser que se podría decir así, y que yo vuelvo a leer esa historia, pero ya leyéndola bien, poniéndole toda la atención del mundo, y ahí me cayó el 20, como dices, fue por ser mujer. Uno puede relatar en tercera persona hechos, y sobre todo cuando son hechos, digamos, de carácter periodístico. Suele hacerse así. Pero tú decidiste buscar que la víctima contara su historia, incluso que le pusiera llantas de ficción para que pudiera fluir mejor esa narración. Y es una decisión complicada porque es un poco volverte tú la víctima a la hora que escribes, o entender con empatía a la víctima, para ser más preciso. ¿Cómo decidiste hacer eso y no hacerlo en tercera persona? De hecho, mi idea inicial era hacerlo en tercera persona, pero una vez que yo para escribirlas me entrevisto con las familias, en especial con las mamás fue con quien tuve más contacto, y la manera en la que me lo contaron, me di cuenta que, digo, así como podremos encontrar similitudes nosotros, encontraba similitudes con ellas y entonces dije, creo que sería mucho más profundo y mucho más interesante si se narra desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la víctima. Entonces intenté explotar estas similitudes, estas partes que teníamos, como por ejemplo con Fátima, ella era una niña súper estudiosa, quería ser doctora, le encantaba la poesía y entonces las partes con las que yo pues encontraba fue como lo que más exploté. Intenté sí ponerme un poco en ese lugar y hablar de eso que sí conozco. Pudiste haber elegido muchos relatos porque la tragedia del feminicidio es muy grande. ¿Cómo llegaron estos relatos a ser los que ibas a contar? Porque las madres te contestaron, porque la historia valía la pena contarse, porque el azar te las puso enfrente, o de un número muy grande de historias tú dijiste, estas tienen que estar aquí. Sí, yo creo que del mar de historias que existen, nunca hubiera podido así esta y esta. Digo, obviamente hay unas más conocidas que otras, pero lo que me pasó fue algo muy orgánico porque yo después de conocer a la mamá de Fátima, que se llama Lorena, es una señora impresionante, muy fuerte, ella me dijo, oye, me está gustando mucho lo que estás haciendo, conozco a esta otra mamá, porque ellas tienen sus colectivos, ¿no te quieres que te ponga en contacto con ella y que ella te cuente la historia ahora de su niña? Le dije, claro que sí, me ayudarías muchísimo. Y entonces cada una de ellas me conectó con la siguiente. Y yo desde el principio decidí que quería tener 5 capítulos. Después en un capítulo nació una segunda historia, entonces son 6 historias, 5 capítulos. Y ya cuando llegué a ese 5.º capítulo, sentí que el libro ya abarcaba pues tantas historias y estaba satisfecha con eso. Entonces fue que decidí parar, pero sí, no hubiera podido elegirlas. Cuando uno habla de la crueldad o de la violencia,
es como ponerse ácido en el alma. Puede destruirte, puede amargarte, puede no volverte a permitir caminar con normalidad. ¿Cómo entraste y saliste de esta crueldad? Y te pregunto si saliste indemne o vuelvo a preguntar, ¿cómo saliste? Pues lo que me di cuenta, que si bien me costó muchísimo escribirlo, porque obviamente no es lo mismo leer una nota amarillista en el periódico a sentarte con una mamá, con un papá, con los hermanos, a que te cuenten cómo asesinaron, cómo torturaron a su hermana, a su hija, a su amiga y cómo no hay justicia. Entonces, a mí cada capítulo me pesó muchísimo, como que siento que de alguna manera las conocí, me intenté poner en su piel y entonces me pesó mucho, pero a la vez conocí a estas señoras, a estas mujeres, a estas familias que están dispuestas a luchar, que están dispuestas a hacer lo necesario porque sus hijas tengan, digámosle, justicia, entre comillas. Entonces, están estas dos partes. Sé que hay gente dispuesta a abordar la problemática y hacer algo al respecto. Entonces, muy duro y más verdaderamente abrir los ojos, conocer las historias, pero también inspirador conocer estas luchas. O sea, en la justicia hay un acto de redención para ti misma. Pues no sé si de redención. Y digo, he visto que cada familia y cada mamá lo lleva como de forma diferente. Porque, por ejemplo, está Karen Reyes, que es de la tercera historia, que la conoces y ella es una señora apapachadora, amable, o sea, verdaderamente impresionante. Y ella como que obviamente extraña a su hija, pero lo lleva de una forma diferente a como lo llevan otras. Entonces siento que cada quien, pues, pues sí, como que trata el tema de diferente forma. Cada quien tiene su propia manera. Déjame ahora traer, yo diría agua a mi molino, pero sería más bien agua a mi género, a mi sexo. Es decir, hay algo en esta violencia de la cual los hombres tenemos cosas que aprender. Y me interesaría mucho explorar, digamos, desde ese balcón al que te asomaste, ¿qué viste de la violencia masculina? ¿O qué podrías decirnos a quienes nacimos con esa violencia respecto a lo que está pasando en el país? Déjame irme a corte y regresamos. Estamos hablando, Ya no quiero ser valiente, que insisto es un gran título, de Mariana Morfín, editorial Tusquets. Estamos hablando de estos 6 relatos y regresamos en un momento más. Esto es Calle 11. Estamos de vuelta. Ya no quiero ser valiente. Este conjunto de relatos de Mariana Morfín, me da mucho gusto tenerte aquí. Y en ese momento, cuando te estaba despidiendo, había una frase que se me metió en la cabeza, un poco de manera de lapsus. Es decir, mientras las mujeres ya no tendrían por qué ser valientes frente a una sociedad violenta, los hombres no tendríamos que ser violentos. ¿Qué aprendiste de los hombres que violentaron a estas niñas, a estas personas, a Karen, a Fátima, a estas personas que les seguiste la pista a través de sus seres queridos que les sobrevivieron? Sí, bueno, de hecho yo no quería como terminar el libro nada más en las historias y entonces añadí un último capítulo en donde hablo un poco de una investigación que hice acerca de esta violencia que dices. Y lo que me doy cuenta es que si bien, sí obviamente el feminicidio es culpa del feminicida y siempre va a ser culpa de él, ¿qué hay detrás de eso? Hay una sociedad permisiva, hay una sociedad que no se detiene ante pequeñas violencias, ¿no? Que enseña que un piropo, ay, no pasa nada, ¿no? El humor negro, ay, es humor negro. Y entonces es una violencia que escala. No es como que de un día a otro una persona mata a otra, es una violencia que va escalando hasta que se convierte en un feminicidio. Y algo que rescato muchísimo es de un libro, que de ahí lo tengo referenciado, y esta mujer hace una investigación acerca de la violencia doméstica y dice, no son las mujeres las que tienen que aprender la violencia para defenderse, es más bien los hombres los que tienen que aprender la no violencia. Obviamente hay excepciones en todos los casos, ¿no? Pero me gustó mucho esto. Creemos una sociedad en donde exista y en donde aprendemos la no violencia. Hay un ejercicio que le llaman de justicia restitutiva, que es poner a hablar al violentador con la víctima.
¿Qué habría pasado en un relato donde estas madres, estas parientes de las víctimas hubieran podido hablar, dialogar con quien perpetró el crimen? ¿Te imaginas un relato de ficción en ese encuentro y qué daría por resultado? Sí, la verdad es que me parece muy complicado, ¿no? Porque obviamente detrás de estos feminicidas hay un historial de violencia. De hecho, es una estadística importante. Me parece que son el Fueron 70. violentados Ajá. previamente. Sí, muchas veces fueron víctimas de abuso sexual, muchas veces tuvieron una educación toda su vida, la vivieron dentro de la violencia y la única manera en la que aprendieron a responder a esto fue con más violencia. Entonces se convirtieron en seres violentos, fue lo que les quedó. Y lastimosamente llegaron a este punto en donde creyeron que una mujer es un objeto y que le pueden privar de la vida y no va a pasar nada. Entonces, sería algo interesante de ver, ¿no? Te hago la pregunta porque lo más violento de todo es la época. Decías tú, es la impunidad, es que hay permisividad y esto no se ha detenido. Y si no logramos entender las causas, estas historias van a seguir ocurriendo. Y déjame cerrar con esto. ¿Será que nuestra generación va a poder cerrarle la puerta a esta violencia o la seguiremos relatando al infinito? Yo espero que no. Yo espero que abriendo esta conversación, hablando al respecto, podamos sí cerrar esta violencia. Creo que lo más importante es identificarla y no tomarla como que no, esto pasó aislado. Por ejemplo, también es importante decir que hay grupos de mujeres que pues se encuentran en un lugar más vulnerable que otros. Como por ejemplo, existen 2 casos en el libro de mujeres indígenas, Maichapamela y Jalix. Y viven esta doble vulneración. También puede ser el caso de mujeres discapacitadas, migrantes, mujeres de la comunidad LGBT. Entonces también es muy importante señalar dónde existen estas violencias, cuáles son estos sistemas que oprimen. Ya una vez que se identifica el problema, es mucho más fácil resolverlo a únicamente pues verlo como un caso aislado, como esto pasa porque así fue, ¿no? Porque estaba loco, por cualquier cosa, y no verdaderamente poner el dedo en donde está pasando la situación. Cierro con la última pregunta. La literatura al servicio de esto que estás contando. ¿Sirve la literatura para generar empatía, para conectar a gente que no está conectada con este fenómeno, para acompañar a las víctimas, para alertar a los victimarios? Yo creo que la literatura siempre ha tenido un carácter político y un carácter transformador y reivindicador. Y entonces yo siento que sí funciona y lo digo así porque conmigo ha funcionado. He leído acerca de otros temas con toda esta ola de literatura latinoamericana de denuncia, en donde he sentido empatía, en donde he sentido terror, en donde he sentido pues indignación y entonces he querido pues hacer algo al respecto, cambiar mis formas de actuar para acabar con ciertas problemáticas. Déjame cerrar con la pregunta que se hace en estos casos siempre. ¿Qué sigue? O sea, después de lo que aprendiste, ¿qué sigue? ¿Piensas seguir abordando la problemática o te gustaría explorar otras formas y otros temas de tu literatura? La verdad es que aún no tengo nada muy concreto. Creo que es muy importante pues tener estas conversaciones en donde se hablen de los temas que se consideran tabús, que haya libros, que haya conversaciones, que en todos lados se pueda escuchar y que también si una persona que está dentro de esta problemática, que sufre de violencia doméstica, escucha esto, se pueda sentir identificada y decir, oye, me encuentro en una situación, esto podría escalar, ¿qué puedo hacer al respecto? Y no como simplemente estar ignorada por el mundo. O sea, vas a seguir poniendo los puntos sobre las sillas. Sí, no sé si necesariamente de este tema, pero sí quiero hablar de temas dolorosos y de temas difíciles y desde mi trinchera poder hacer algo al respecto. Si voy a una preparatoria, me encuentro con un grupo de chicas saliendo de la secundaria, ¿les darías a leer este libro y las pondrías a conversar alrededor de estos relatos? Sí, me parece muy importante porque ninguna mujer es ajena a esto. Yo creo que todas en algún momento han sentido que están obligadas a ser valientes. Qué padre tú querer ser valiente, pero en algún punto te has sentido obligada a querer serlo. Entonces,
creo que es una conversación muy importante y que va a colaborar a generar esta memoria colectiva en donde estas historias se queden aquí impregnadas en la sociedad, en la mente de todas las personas. Y entonces, y solo entonces, podríamos avanzar a hacer un cambio, cuando nos caiga el 20 de lo que está pasando. Mariana Morfín, muchísimas gracias por acompañarnos. Y aquí está la recomendación, Ya no quiero ser valiente, editorial Tusquets. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Yo me despido y nos encontramos la semana próxima.